Lo primero que necesitamos para empezar a programar es un entorno de desarrollo integrado, IDE por sus siglas en inglés. Pero, ¿qué es un entorno de desarrollo integrado? Este no es más que un programa que nos sirve para programar, que cuenta con varias herramientas y funciones que hacen que el proceso sea más sencillo. Por ejemplo, cuando vamos a crear un documento, usamos programas como el Office, ya que este cuenta con herramientas que nos ayudan en esta tarea, como cambiar el tamaño de las letras, el color, dar formato, etc. Si vamos a editar un video, usamos programas que nos permitan hacer cortes, poner títulos, corrección de color, etc. Es decir, que para cada tarea que hagamos usaremos el programa más adecuado. Entonces, ya sabemos que un entorno de desarrollo integrado no es más que un programa para programar. Existen varios, y elegir uno u otro depende del lenguaje que vayamos a usar, de nuestros gustos y de nuestro sistema operativo. Por ejemplo, el IDE de Apple es Xcode, pero este tiene varias limitantes para trabajar con C#. Solo funciona en computadoras Mac y no es el más óptimo para trabajar con C#, pero sí es óptimo para trabajar con el lenguaje Swift, que es el usado por Apple. Microsoft tiene varios IDEs. Actualmente cuenta con Visual Studio 2022 para Windows, Visual Studio 2022 para Mac y Visual Studio Code, que funciona tanto en Windows, Mac y Linux. Estos soportan perfectamente el desarrollo con C#, pero estos no son los únicos. Hay otras opciones, tanto gratuitas como de pago, como el Rider de la compañía JetBrains, entre muchos otros. En este curso vamos a utilizar los de Microsoft, que son los que yo recomiendo para trabajar con C# y prácticamente con cualquier otro lenguaje. Estos son desarrollados por la misma empresa que creó y le da soporte a C#, lo que garantiza un funcionamiento óptimo. Veamos más a detalle cada uno. Para esto, vamos a la página oficial donde también lo podemos descargar. Lo primero que vemos es la versión de Visual Studio para Windows. Nos damos cuenta que es la de Windows por esta banderita, que es el icono de Windows. Y aquí adentro tenemos tres opciones. Tenemos la versión Community, la versión Professional y la versión Enterprise. Tanto la versión Enterprise como la Professional son de pago, mientras que la versión Community en un principio es gratis. Pero la diferencia entre la versión Community y la versión Professional y Enterprise es muy pequeña. La única diferencia es que la versión Enterprise y Professional cuentan con ciertas herramientas que posiblemente algunas empresas vayan a necesitar, pero es muy difícil que nosotros nos veamos limitados con Visual Studio Community, ya que es muy completa. Luego tenemos la versión de Visual Studio para Mac, que no es más que un porte que se hizo con la herramienta de Xamarin. Es por esto que la versión de Windows y la versión de Mac son totalmente diferentes. Lo único que tienen en común es el nombre, pero cuando veamos la interfaz vamos a ver que es muy diferente. Y por último tenemos Visual Studio Code, que es multiplataforma, como vimos anteriormente, se puede instalar en Windows, Mac y Linux. Esta es la herramienta más moderna, ligera y usada. Con ella podemos desarrollar prácticamente cualquier tecnología, ya que su alcance se puede incrementar mediante los cientos de miles de plugins con los que cuenta, tanto oficiales como creados por la comunidad. Una de las ventajas de Visual Studio Code es que es realmente gratis, a diferencia de la versión de Visual Studio Community, que es gratis mientras la empresa o persona que la usa no exceda un cierto número de empleados y no se facture una cierta cantidad de dinero. Cuando una empresa excede cierta cantidad de empleados o de ingresos, deberá sí o sí pasar a una versión de pago. Te dejaré un enlace en los recursos con la licencia de Visual Studio Community, por si te interesa saber más a fondo sus condiciones de uso. Así que, dependiendo de tus gustos y tu sistema operativo, podrás elegir entre una u otra. Pero no te preocupes, que veremos el funcionamiento de cada una de ellas para que aprendas cómo trabajan. Que uses una herramienta u otra no limita el alcance de tu desarrollo. Es decir, puedes trabajar desde Windows y desarrollar para Mac, Linux, iOS y Android, o desde Mac y crear para cualquier sistema. En la próxima clase vamos a descargar, instalar y configurar Visual Studio 2022 para Windows. Si vas a usar Mac o Linux, te la puedes saltar.
En esta clase vamos a descargar, instalar y configurar Visual Studio para Windows, la versión 2022. Para esto vamos a Google y escribimos Visual Studio. Vamos a su página oficial. Y en esta parte tenemos la versión para Windows. Nosotros vamos a trabajar con la versión que en un principio es gratis, es decir, la versión Community. Vamos aquí a descargar y le damos a Community. Vemos que se nos empieza a descargar ese instalador. Lo abrimos. Le damos a que sí. Continuar. Y esperamos un momento. Aquí se está descargando el instalador. Y en esta ventana podemos ver los diferentes módulos que podemos agregar a la instalación de nuestro Visual Studio. Nosotros, para seguir este curso, vamos a instalar este de desarrollo de ASP.NET y web. Vamos a instalar el de Azure. Este viene siendo el módulo de Xamarin que vimos anteriormente para crear aplicaciones móviles multiplataforma. También lo vamos a seleccionar. También vamos a seleccionar el desarrollo de escritorio con .NET. Desarrollo de la plataforma universal para Windows. Vamos a agregar también el de almacenamiento de bases de datos. Y listo, ya con eso estamos completos en esta parte. Ahora, en componentes individuales, vamos a buscar los siguientes. Aquí vamos a buscar varios componentes. El primero es el diseñador de clases. O si tienes el instalador en inglés, puedes buscarlo como Class Design. Yo, como lo tengo en español, voy a buscar diseñador de clases. Lo seleccionamos. También vamos a instalar a Git. Y también vamos a instalar este. Lo seleccionamos. Antes de instalar, y esto es a modo particular, a mí me gusta más usar Visual Studio en inglés. Para esto vamos a paquete de idiomas y seleccionamos el inglés. En ubicación podemos elegir dónde queremos que se instale. Yo lo voy a dejar por defecto en el disco C y le voy a dar a instalar. Esto tomará más o menos tiempo dependiendo de tu internet. Le damos a continuar. Y el proceso va a empezar a instalarse. Por lo regular no suele durar tanto. Y listo, ya aquí tenemos Visual Studio completamente instalado. En esta ventana Microsoft nos pide que iniciemos sesión con nuestra cuenta. Esta cuenta debe ser de Hotmail. No es obligatorio en un primer momento, pero sí es muy recomendado. En este caso yo le daré a, de momento no, quizás más tarde. Elegimos el modo que queremos usar. A mí personalmente el que más me gusta es el modo oscuro y le damos a iniciar Visual Studio. Y listo, tenemos Visual Studio listo para trabajar. En el próximo video te voy a explicar qué son estas opciones y vamos a crear nuestro primer proyecto de consola. Nos vemos.